Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Análisis E en este miércoles 4 de septiembre, ya estamos a 4 de septiembre ya, tiquitiquití, tiquitiquitá, prontamente estaremos ahí festejando por el 18 de septiembre, pero hoy tenemos en este programa Análisis E, quien conduce y quien les habla, su amigo Eduardo Cáceres. Tenemos un programa donde hablaremos sobre geopolítica y ciertos impactos en Latinoamérica y obviamente en nuestro país, en Chile. Y uno de los temas que tenía pendiente con ustedes es hablar acerca de la invasión de Rusia en Ucrania. Este tema que lo vengo anunciando ya hace varios días, lo vamos a hablar hoy en profundidad y quisiera que puedan prestar atención en este programa, que obviamente voy a tratar de ser lo más didáctico posible para poder explicarle en qué consiste esto, en qué está actualmente y cómo podría avanzar esta guerra o cómo podría concluir cualquiera de las dos opciones. Y bueno, vamos a partir de inmediato entonces, con respecto a la invasión de Rusia en Ucrania que inició en el año 2022, si a las personas que siguen las noticias ya hace bastante tiempo, recordaremos que en el año 2022 inicia esta invasión de parte de Vladimir Putin hacia Ucrania, que ha desencadenado una crisis actualmente humanitaria y geopolítica sin antecedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Ciudades como Mariupol, Kharkiv y Bucha, estas tres ciudades ucranianas, han sido reducidas a escombros, dejando un rastro de muerte y destrucción. Millones de ucranianos se han visto obligados a abandonar sus hogares, convirtiéndose en refugiados en países vecinos y en toda la Europa. La cifra aproximadamente de cuántos ucranianos han tenido que abandonar su país asciende a más de 8 millones de refugiados, miles de civiles muertos y un número indeterminado de desaparecidos. Esto es lo que se maneja más o menos de las cifras con respecto a cuánta gente ha muerto, cuánta gente ha tenido que huir y cuánta gente todavía está debajo de los escombros, que los sacan día a día porque el conflicto avanza día a día. Más allá de la tragedia humana, el conflicto ha tenido profundas repercusiones globales. La interpretación de las cadenas de suministro de alimentos y energía, especialmente aquí, paren bien las antenas, el trigo, el maíz y el gas natural han convertido una crisis alimentaria y energética mundial, disparándose los precios y generando una inflación galopante tanto en el mundo como en nuestro país. Países en desarrollo, especialmente en África y Oriente Medio, son los más afectados por esta crisis, lo que agrava la inseguridad alimentaria y aumenta el riesgo de inestabilidad política. Sin embargo, no solamente en África y en Medio Oriente se ven afectados por la guerra rusa en Ucrania, también en Latinoamérica, o como se conoce la TAM, se ve bastante afectado, ya que cuando algo ocurre en el mundo, siempre recae, siempre afecta a nuestro país y a Latinoamérica, porque somos países que estamos intentando desarrollarnos más y cuando ocurren estas catástrofes, como lo es la guerra de Rusia en Ucrania, lo que genera es inflación, lo que genera es desesperación, lo que genera es un sinfín de problemáticas, pero iremos hablando en este programa sobre eso. Continuando, geopolíticamente hablando, la guerra ha reconfigurado el orden mundial, intensificando las tensiones entre grandes potencias y revitalizando la OTAN. La Unión Europea se ha visto obligada a acelerar su transición energética y reducir su dependencia del gas ruso. Recordemos que antes de iniciar la guerra, la Unión Europea le compraba gas a Rusia para poder calentar todos los países. Imagínense ahora que viene el cambio de estación, que actualmente Europa está en verano pasando hacia otoño, y nuevamente tienen que enfrentar esto del gas, nuevamente tienen que enfrentar el frío, con qué van a calefaccionar sus hogares. Es una problemática tremenda, pero como decía, la Unión Europea se ha visto obligada a acelerar su transición energética y reducir su dependencia del gas ruso, es decir, buscar nuevos proveedores para poder suministrar gas. Mientras que Estados Unidos ha consolidado su liderazgo en el orden mundial. Este año en los Estados Unidos tenemos las elecciones presidenciales, donde puede ser que Donald Trump gane las elecciones o puede ser que Kamala Harris pueda también ganar las elecciones. De eso estaremos hablando tal vez, espero la próxima semana, si es que no me cambian la pauta, si es que los invitados no me fallan,
pero estaremos hablando de eso también. Y va a ser interesante el escenario, ya que hemos visto cómo por parte de ambos contrincantes, Donald Trump critica enormemente la cantidad de gasto público que se destina a Ucrania, y por otro lado Kamala Harris, con firmeza, con gran fuerza, dice que no van a abandonar Ucrania en este momento y que van a vencer a Putin. Ahora, la cosa puede escalar a mayores dependiendo de quién gane, ya que Trump es contrario a continuar con la guerra. Al contrario, lo que Trump planea es que la Unión Europea y los países que están más cercanos hacia Ucrania sean los que destinen más recursos para apoyar la guerra. Entonces no sabemos qué va a ocurrir, pero lo que sí sabemos es que el conflicto, esta guerra, va a traer grandes repercusiones mundiales y no sabemos cuándo va a terminar. Por otro lado, la guerra también ha puesto en manifiesto la fragilidad de la globalización y ha acelerado el proceso de desglobalización, con países buscando asegurar sus cadenas de suministro y reducir su vulnerabilidad en crisis externa. Es decir, que la guerra en Ucrania es un conflicto de enormes proporciones, con consecuencias que se sentirán durante muchas décadas. Es decir, después de cuando termine la guerra, si es que termina prontamente, van a pasar muchos años para que Ucrania vuelva a consolidarse como el país que era. Y vamos a ver quién gana, si gana Rusia, gana Ucrania, puede sumarse los países bálticos. Es súper interesante lo que está ocurriendo. Y por otro lado trae muchas consecuencias que las cuales las analizaremos a continuación. La reconstrucción de Ucrania será un proceso largo y costoso, primeramente. Y la recuperación de la economía mundial requerirá una cooperación internacional sin precedentes. La guerra ha dejado una profunda cicatriz en la conciencia colectiva y ha puesto en tela de juicio muchos de los supuestos sobre los que se basaba el orden internacional del siglo XXI. ¿Se acuerdan ustedes que las personas que les gusta la historia, que les gusta o que recuerdan sus clases de historia en su escuela, que pasamos de la Primera Guerra Mundial, termina la Primera Guerra Mundial, no se alcanzan a completar, no sé, 30 años, no, mucho menos, y comienza la Segunda Guerra Mundial, y de la Segunda Guerra Mundial hay un proceso como de paz, pero que no dura muchos años, hasta que comienza nuevamente la Guerra Fría, que trae muchas consecuencias mundiales, en donde la Guerra Fría tenemos a lo que era la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y por otro lado los Estados Unidos, el imperialismo yanqui. Ambos estaban enfrentando, pero no solamente ellos, también tuvimos grandes conflictos, que fue lo que primó en aquellos años fue la ideología. Esta ideología que dividió a Alemania en dos, hablaremos de eso en los próximos capítulos. También tenemos que esa ideología dividió a Vietnam, también en dos, dividió a Corea y generó un sinfín de conflictos a lo largo del mundo. Entonces es súper interesante lo que está ocurriendo, porque estas consecuencias de esta guerra, actualmente lo que se habla a través de los analistas europeos y los programas de análisis internacionales, se habla de que por un lado hay dos partes. Acá la verdad es súper relativa, no se sabe, o sea, hay dos tipos de verdades que no podemos cuestionarlas, porque ambas verdades pueden ser desde un punto de vista neutral, pueden ser válidas. Por un lado, los defensores de Rusia señalan que ellos están ganando la guerra, y por otro lado, los defensores de Ucrania afirman que ellos están venciendo y destrozando al ejército ruso, y lo están haciendo replicarse, lo están haciendo retroceder. Sin embargo, lo que hemos visto es un conflicto que ha avanzado a gran escala, y lo vamos a analizar a continuación. Si bien cuando inicia esta guerra, Estados Unidos y otros países empiezan a colocar sanciones económicas contra Rusia, ¿verdad? Porque lo que necesitan es parar la guerra. Entonces, la brillante idea que se le ocurre a Joe Biden y a los líderes mundiales es decir, ok, vamos a colocar sanciones económicas. Las sanciones impuestas a Rusia por la comunidad internacional han sido una herramienta clave para presionar al Kremlin para poner fin a la guerra. Sin embargo, eso no ha resultado.
Estas sanciones abarcan una amplia gama de sectores, desde lo energético hasta el financiero, y han tenido un impacto significativo en la economía rusa. Algunos de los efectos más notables incluyen la devaluación del rubio. Recordemos que en la moneda rusa es el rubio, que se ha debilitado considerablemente, lo que ha provocado una inflación galopante y ha reducido el poder adquisitivo de los ciudadanos rusos. ¿Recuerdan ustedes cuando inicia esta guerra que muchas grandes empresas norteamericanas o estadounidenses deciden cerrar los negocios en Rusia y deciden irse de ahí, como lo es McDonald's, Starbucks, IKEA, que IKEA es una empresa rusa, y un sinfín de otras compañías norteamericanas que deciden, ok, no más con Rusia, nos vamos? ¿Y qué ocurre? Que el desencanto de la ciudadanía fue como, hey, estamos tan acostumbrados a consumir, no sé, un café de Starbucks, una hamburguesa de McDonald's o lo que sea, que la política de Rusia en aquel entonces, la política de Vladimir Putin, es implementar otras marcas que sean similares a las marcas ya existentes para poder satisfacer a la ciudadanía rusa y que no haya tanto descontento, porque de alguna manera, si el presidente, o en este caso Vladimir Putin, quiere invadir, o sea, deseaba invadir Ucrania, y esta guerra obviamente iba a tener grandes consecuencias. Y una de las consecuencias es el desencanto por parte de la ciudadanía hacia su gobierno. Esa es una de las más importantes, porque si bien vemos en los medios de comunicación cómo se dice, no, todos los ciudadanos rusos apoyan a Vladimir Putin. De hecho, en la elección anterior fue el candidato más votado, con más del 70% de los votos. Es una cosa impresionante, pero que muchos países dudan de la veracidad de dicha elección. Entonces, una de ellas fue la devaluación de la moneda rusa, y otras son las dificultades para acceder a los mercados financieros. Los bancos rusos han sido expuestos, o excluidos, mejor dicho, del sistema financiero internacional, lo que ha limitado su capacidad para realizar transacciones y ha dificultado la obtención de financiamiento. Es decir, ya nadie quiere ser amigo financiero ni prestarle dinero a Rusia. Sin embargo, esta información en sí se contradice, ya que tenemos a China, que en este momento China es una de las potencias económicas más grandes en el mundo, que sigue siendo un aliado poderoso de Rusia. Y ahí está el sostén económico en este momento para Vladimir Putin, junto con otros estados más autoritarios, más totalitarios, y que promueven la ideología comunista, que son aliados significativos para Rusia. Otra de las cosas son las restricciones a las exportaciones. Se han impuesto restricciones a las exportaciones de tecnología, bienes de consumo a Rusia, lo que ha afectado diversos sectores de la economía rusa. Pero no solamente eso, también señalar que en los Juegos Panamericanos, en los Juegos Olímpicos que ahora ocurrieron en París, tenemos que a la competencia, a los deportistas de alto rendimiento rusos se les está limitando poder competir. Y esto genera, por un lado, malestar para ellos, porque si bien ellos son deportistas, no tienen nada que ver con la guerra, pero al ser rusos sufren, no discriminación, pero dicen como, hey, con ustedes no podemos sumarlos al deporte, no podemos sumarlo a la competencia, porque sería desleal por lo que está ocurriendo en Ucrania. Entonces también esto genera descontento ciudadano y molestias para los rusos. Estamos viendo que la gran Rusia de Vladimir Putin, que se quería imponer al mundo como uno de los grandes países donde el comunismo funcionaba y donde ellos eran los líderes y hacían y decían lo que querían y era casi el líder más importante en el mundo, hoy vemos que tiene un descontento ciudadano importante, y hoy vemos cómo los ciudadanos rusos están sufriendo de verdad consecuencias de esta guerra. Vamos a continuar hablando sobre el éxodo de las empresas, lo que decía recién, el éxodo de las empresas multinacionales. Numerosas empresas multinacionales han suspendido sus operaciones en Rusia y se han retirado del país por completo, es decir, ya no más con Rusia,
lo que ha generado una pérdida de empleo y ha afectado a la producción industrial. A pesar de estas sanciones, la economía rusa ha demostrado ser más resiliente de lo esperado. A pesar de que todas las sanciones económicas, Rusia, si bien está en una crisis, pero aún así sigue adelante, sigue, y es súper interesante lo que está ocurriendo, porque nos ponemos a pensar cómo es posible que a pesar de la guerra y a pesar de todas las restricciones y todo el freno que le intentó colocar Occidente y la Unión Europea, Rusia sigue pujante en este sentido. La economía rusa ha demostrado ser más caliente de lo esperado. Es parte gracias a los altos precios de las materias primas y a los esfuerzos del gobierno ruso para controlar los efectos de las sanciones. Sin embargo, a largo plazo, las sanciones podrían tener un impacto duradero en el crecimiento económico de Rusia y su capacidad para modernizar la economía. Como decía, acá tenemos que la economía rusa, si bien necesita crecer o necesitaba crecer para que la ciudadanía rusa pueda... Porque, a ver, hay que aclarar lo siguiente. En este conflicto de la guerra de Rusia en Ucrania, no son todos los rusos los malos. Acá hay que entender que la clase política, lo mismo que está ocurriendo en Chile, es la que toma decisiones que abiertamente le pueden gustar a la ciudadanía o simplemente no le puede gustar. Y el que no le guste, lo que genera es un desencanto tremendo por parte de la ciudadanía hacia la clase política. Y esta clase política que los lleva a una guerra hace que, obviamente, ¿quién quiere una guerra en estos tiempos? Nada, por supuesto. Pero aún así necesita apoyo económico para poder continuar su guerra, y es lo que muchos analistas internacionales hablan. Y uno de estos analistas señalan que el papel de China en este conflicto no solamente es importante, sino que ha sido determinante, ya que China, por un lado, ha buscado mediar, ha buscado lidiar con Vladimir Putin para decir, ok, hagamos un alto al fuego, hagamos la paz, no más guerra, pero por un lado, China se ve como la moderada de diálogos, pero por otro lado, es la que sigue apoyando económicamente a Rusia para que invada a Ucrania. Es decir, China ha mantenido una postura ambivalente ante la guerra de Ucrania. Por un lado, ha condenado la violencia y ha llamado a una solución pacífica del conflicto. Por otro lado, ha enviado a condenar directamente a Rusia y ha mantenido estrechos lazos económicos con este país. Es decir, te condeno, pero a la vez te apoyo. Lo que está ocurriendo en este momento con muchos países y Venezuela, que dicen, condenamos al dictador Maduro, pero apoyamos al dictador Maduro. Es una cosa, la verdad, es una cosa bien estúpida, porque no podemos, por ningún motivo, tener dos versiones, es como darnos vuelta a la chaqueta. Y no puede ser que China, en este caso, por un lado, cuestione a Rusia, pero por otro lado le sobe la espalda, así le dé una palmadita en la nalga y le diga, seguimos siendo amigos, no te preocupes, tú adelante con fuerza en Ucrania. Entonces, eso es un doble estándar que no es bueno para nadie. Los motivos detrás de esta postura son complejos y múltiples con respecto a China. La relación estratégica con Rusia, de China y Rusia, comparte una asociación estratégica basada en intereses comunes, como la oposición al unipolarismo estadounidense y la defensa de la no injerencia de los asuntos internos en otros países. Hasta ayer se hablaba de que posiblemente Rusia y China querían agarrar más territorios dentro de los territorios que ambos países tenían, según salen en un medio europeo, y horas más tarde, los mismos ministerios de Relaciones Exteriores de Rusia y China desmienten esto, porque lo que buscan es decir, China y Rusia podrían tener un conflicto de intereses por los territorios que comparten. Pero sin embargo, lo único que sale ayer es que China y Rusia siguen siendo aliados y que no les interesa quitarle territorio a uno o al otro país o viceversa. Por otro lado, China es el mayor comprador de petróleo y gas ruso, por lo que cualquier interrupción en el suministro tendría un impacto significativo en su economía. Es decir, si China le deja de comprar gas ruso a Rusia, ahí podríamos empezar a hablar de que Rusia tendría una grave crisis económica. Pero actualmente, como insisto, por un lado le soba la espalda y le dice, vamos, lleguemos a la paz, no más guerra. Por otro lado le dice, toma, te sigo comprando gas natural,
y ahí tú puedes seguir manteniendo tu ejército vivo, activo y que invada Ucrania. Por otro lado, China no desea entrar en conflicto directo con Estados Unidos y sus aliados, por lo que busca evitar cualquier acción que pueda ser interpretada como el apoyo a Rusia. Y en esto me quiero detener, porque ¿qué ocurriría en un caso hipotético de que China apoyara militarmente a Ucrania? Esto sería como el inicio de la decadencia más grande de China del último tiempo. Si China enviara fuerzas, significaría que las sanciones económicas que le pondría Estados Unidos, la Unión Europea y el mundo democrático y libre sería tan grande que China ya no podría seguir vendiendo a gran escala todo lo que vende, porque muchas de las cosas que hoy en día consume el mundo se fabrican en China, los teléfonos, los autos, lo que usted toque que está en su casa en este momento va a decir hecho en China. Es decir, por eso es que China no quiere entrar en conflicto. China quiere ser el amigo de Rusia, pero a la vez quiere ser esa voz fuerte, esa voz de líder y decir no más guerra. Pero por otro lado, te sigo comprando gas, pero no te puedo apoyar con armas ni soldados, porque si China hace eso, Occidente, la Unión Europea y el mundo democrático y libre le diría, no te vamos a comprar más tus productos chinos. ¿Y eso qué generaría? Que China va a seguir produciendo, pero no va a tener compradores en el mundo. Es por eso que Xi Jinping, el presidente o dictador chino, porque en China ocurre algo similar a lo que está ocurriendo ahora en Venezuela y ocurre en la mayoría de los países con ideología comunista. Siempre hay un candidato, y el único candidato y un partido político. En China, el único partido político que gobierna es el Partido Comunista. Es decir, no hay oposiciones, siempre es lo mismo. Es decir, en este caso, la dictadura china o el gobierno chino va a tratar de mantenerse pacífico, a pesar de que le está financiando por atrás la guerra a Rusia, para no tener un conflicto con Estados Unidos y con el mundo democrático, para que le digan no te vamos a comprar más tus productos, y eso generaría sí o sí una devaluación de la moneda china y una grave crisis económica. Yo creo que cuando China de escalar el conflicto, y si es que China ingresa a la guerra, va a ser el principio del fin de ese gran imperio, de esa gran, no sé si ay, gracioso el nombre, que se llama República Democrática de China. Lo que menos tiene es democrática. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y estamos de regreso. Hemos regresado de esta pausa musical y quisiera continuar hablando de China y su papel dentro del escenario de esta guerra. Y es increíble porque China es el aliado, uno de los aliados más grandes que tiene con Rusia, pero a la vez es un importante socio comercial de Ucrania y desea mantener buenas relaciones con este país. Entonces, actualmente se mantiene neutral, pero una parte importante de China le compra el gas natural a Rusia, es decir, ayuda a financiar de cierta manera, ayuda a financiar la economía rusa. Por otro lado, en un futuro, el papel de China en este conflicto será crucial. Si China decide ejercer una mayor influencia sobre Rusia para que ponga fin a la guerra, podría desempeñar un papel constructivo en la búsqueda de una solución pacífica. Sin embargo, si China continúa apoyando a Rusia, podría prolongar el conflicto y aumentar las tensiones entre las grandes potencias. Actualmente vemos que, de hecho vimos ayer que en muchos medios que la Corte Internacional de Justicia pidió la detención de Vladimir Putin en Mongolia. ¿Por qué es importante Mongolia en todo este escenario? Para entender la geopolítica. Primero que todo, hay que ver a las personas que les gusta un poco geografía o que recuerdan los mapas. Tenemos a este gran país, Rusia, en territorio. Abajo de Rusia tenemos a Mongolia y abajo de Mongolia tenemos a China. Es decir, es como si fuera un sándwich. Y la hamburguesa sería Mongolia. Está entre Rusia y China. ¿Y qué ocurre? Que Mongolia es un país que también, un país importante en este sentido para Rusia, ya que es un gran aliado económico.
¿Podría entrar a la guerra? No lo creo. Más bien, Mongolia es un país en este momento que se tiene que someter, lisa y llanamente, esa es la palabra, se tiene que someter a las decisiones que tome Vladimir Putin y que tome Xi Jinping, ya que no cuenta, no es un país rico, primero que todo. No es un país que cuente con un gran ejército para defender su territorio, ni tampoco que cuente con aliados estratégicos importantes que lo vayan a defender. En el pasado, Mongolia era un gran imperio. El imperio mongol fue uno de los imperios más grandes que ocurrió entre el siglo XII al siglo XIV. Pero ahora, en este momento, en este conflicto que tenemos, se tienen que someter a lo que diga Vladimir Putin. ¿Por qué? Por la cantidad de deuda que le tienen a Rusia. De eso hablaremos en otros capítulos, pero también es parte de este conflicto, porque si bien no atacan directamente, no invaden, mejor dicho, directamente a Ucrania, pero hay detrás ciertas sanciones y medidas que se hacen los lesos, lícitamente. Se hace como, no, yo no escuché, no sé, porque ayer deberían haber detenido en Mongolia a Vladimir Putin, pero eso no ocurrió, producto de que Vladimir Putin es uno de los aliados más importantes, para no decir que es el sostenedor de Mongolia en este momento. Otra de las cosas importantes que quiero señalar con respecto a la guerra de Rusia en Ucrania y es lo que están hablando actualmente en Europa, es que podría este conflicto avanzar en el caso de Bielorrusia y en el caso de la invasión de Ucrania ahora, que Ucrania invadió Rusia. Bielorrusia ha sido un aliado clave, estratégico de Rusia en este conflicto, permitiendo el uso de su territorio para lanzar ataques contra Ucrania. Sin embargo, hasta ahora no ha habido una invasión a gran escala por parte de las fuerzas bielorrusas. Sin embargo, abrieron su territorio para que el ejército ruso cruzara la frontera y fuera a atacar a Ucrania. Es decir, que podríamos hablar de que de aquí a algún tiempo más, tal vez semanas, días, horas, meses, no lo sabemos, solo estamos especulando. Eso es lo interesante de la geopolítica, que podemos especular lo que está ocurriendo, pero también podemos resumir lo que está ocurriendo lisa y llanamente, y lo que están hablando los expertos en geopolítica y analistas europeos, que señalan a través de un video que hizo el mismo Alexander Lukashenko ante un medio ruso, de que ahora, en este momento, hay 120.000 soldados ucranianos en la frontera con Bielorrusia esperando órdenes. Imaginémonos un ejército de 120.000 soldados que está a punto de invadir Bielorrusia. Esta información salió a la luz a través de un medio ruso y medios bielorrusos, donde la población se alarmó y dijo, ¿en serio Ucrania nos va a atacar? Ahora, la pregunta es, ¿por qué Ucrania podría atacar a Bielorrusia? Y hay varios factores que podrían determinar esta decisión. Por un lado, entendemos hasta hace algunos días, cuando sale a la luz que Volodymyr Zelensky tiene preparado este plan donde 10.000 fuerzas de alto nivel militar, es decir, bien preparadas, van e invaden Rusia, una parte, se pasan la frontera, porque tampoco es una invasión que hayan llegado a Moscú o que hayan atravesado Siberia, para nada. Solamente saltan la frontera, y ahora ya son muchos kilómetros, ya se tomaron, por así decirlo, una ciudad completa o más de una ciudad, donde van con su ejército y deciden invadir Rusia. Y esto es súper interesante en geopolítica, porque hay que analizar la historia, y resulta que Rusia no había sido invadido desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que para las personas que defienden, admiran o lo que sea a Vladimir Putin, el gran presidente que montaba osos ahora se ve vulnerable ante la población rusa y ante el mundo, porque tiene a su enemigo en su país. Es decir, no pudieron atacar ni destruir a Ucrania, como ellos decían que en 2 semanas Ucrania iba a caer. Han pasado casi 3 años y estamos ya por cumplirse los 3 años de esta guerra, y es ahora donde cambia el escenario, donde Volodymyr Zelensky invade Rusia,
Pero ¿por qué lo hacen? Y acá tenemos señales claras. ¿Qué está ocurriendo en el mundo? Primero que todo, tenemos la elección que se avecina ahora en noviembre de los Estados Unidos, donde de cambiar el presidente, de ganar Trump dijo que no va a apoyar económicamente la guerra, y no sabemos cuáles van a ser las medidas de ganar Kamala Harris. Entonces, ¿qué ocurre? Zelensky está ya con la soga al cuello, por decirlo de alguna forma. Volodymyr Zelensky tiene que terminar esta guerra de alguna forma. Esperemos que sean victoriosos y no que tengan que cederle el territorio a Rusia. Es por ello que al invadir Rusia, al meterse en las tierras rusas, lo que ellos buscan es decirle: ok, Putin, estamos en tu territorio, hagamos las paces. Tú te vas con todo tu ejército de nuestro territorio y nosotros dejamos libre tu territorio. ¿Pero esto será tan efectivo? Yo creo que no. Y las personas que están escuchando el programa también pueden hacer sus propios análisis. ¿Y por qué no puede ser esto efectivo? ¿Por qué esto no va a parar la guerra? Primero que todo, si Putin acepta las negociaciones de Zelensky, significaría entonces que está perdiendo. Significa que ya no es el más fuerte, significa que ya no pudo ganar la Ucrania, y significa que su imagen como político, como estadista, como el gran Putin, sería un tipo que no fue capaz de ganarle a un país chiquitito, un país minúsculo, en comparación a su inmenso territorio. Es decir, que Vladimir Putin no es el gran líder que todos esperaban. Y con esto su imagen política sería muy criticada por toda la opinión pública y también por todos los ciudadanos, por todo Rusia. Si él llega a un acuerdo de decir: ok, nos vamos de Ucrania y te entregamos todo. Pero por otro lado está también Zelensky, que necesita parar este conflicto, y de cierta manera, como decía recién, la reconstrucción de Ucrania va a ser la más costosa que ha ocurrido en los últimos años, ya que han sido ciudades que han desaparecido, que están en este momento es ceniza, son lugares eriazos, o más que eriazos, están llenos de escombros. Y este es el gran problema. Ahora, ¿qué ocurre? Putin en este momento va a tratar de presionar lo que más pueda a Ucrania para poder ponerlo al límite. Y es ahí donde Bielorrusia juega un papel fundamental. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Alexander Lukashenko, el dictador de Bielorrusia, está ahí gracias al apoyo que Moscú y Putin le ha dado. ¿Por qué? Porque existe un desencanto de los ciudadanos bielorrusos hacia Lukashenko, que salen a las calles, hacen protestas en su contra. Más del 70% de la población no lo quiere. La única fuerza que tiene Lukashenko para seguir al mando de Bielorrusia es porque actualmente está el ejército ruso en tierras bielorrusas. Es decir, que si Rusia necesita sacar a sus tropas que tiene en Bielorrusia para mandarlas al frente y atacar Ucrania, es ahí donde posiblemente, y si lo analizamos bien, es ahí, imaginémonos el escenario, Rusia retira sus tropas de Bielorrusia, las manda a luchar a Rusia, donde ahora actualmente están los ucranianos replegándose, o los pueden mandar, no sé, a las zonas que ya había capturado Rusia. Es ahí donde Bielorrusia queda sola, queda expuesta. Y si yo tengo a mi enemigo en mi frontera esperando que ataque, yo tengo dos opciones: esperar que ellos me invadan o defenderme. He ahí, damas y caballeros, el problema. He ahí el gran problema que se le viene a Rusia, que se le viene a Bielorrusia, y que puede ser una gran ventaja en este momento para Ucrania, ya que Ucrania tiene la opción de: ataco Bielorrusia y debilito al Kremlin, debilito los aliados estratégicos de Putin,
tal vez lo puede hacer por venganza, ya que ellos abrieron el territorio para que los rusos fueran a atacar a Ucrania, o lo puede hacer como una manera preventiva de decir, ok, los voy a invadir y los voy a destruir para que ellos no me ataquen a mí. ¿Y esto qué generaría en la población bielorrusa? Tal vez vean en Zelensky una persona como un gran libertador, un gran conquistador, y por otro lado una persona que les va a sacar el yugo de Lukashenko. Porque en Bielorrusia no hay elecciones. Es decir, el desencanto de la población es tan grande, mejor dicho, que si viene Zelensky e intenta invadir Bielorrusia, les aseguro que la misma población va a estar agradecida y contenta de lo que están haciendo, y va hasta puede generarse una guerra civil, y es lo que se habla en Europa en este momento, de que si llega a ocurrir eso, la misma población bielorrusa se le va a tirar en contra a Alexander Lukashenko, y este va a agarrar un helicóptero y se va a mandar a cambiar con sus patitas a Moscú. Y ahí va a perder Putin un gran aliado. O puede ser que no. Puede ser que por temor a Moscú y a Putin, Lukashenko se vaya a la guerra contra Ucrania. Y ahí el escenario cambiaría enormemente. Enormemente. Tenemos un conflicto a gran escala. Las consecuencias son muchas y las vamos a analizar ahora. Pero antes vamos a la última pausa musical y estamos de regreso pronto. Hemos regresado de esta segunda pausa musical en su programa Análisis E. Hoy estamos hablando sobre el conflicto, la guerra rusa en Ucrania. Las consecuencias las vamos a hablar a continuación. Estas consecuencias económicas que afectan tanto a Ucrania, obviamente, a Europa, África, Medio Oriente, Latinoamérica y Chile. Es decir, al mundo entero. Pero tenía que ir por partes. Estábamos hablando sobre una posible teoría de una invasión rusa a Bielorrusia o de Bielorrusia a Ucrania, en donde en esta posible invasión, en un escenario complejo y que depende de una multitud de factores como los enumerábamos recién, si bien no se puede descartar por completo, es una posibilidad que puede ser por ambos países, por ambos estados pueden decir, ok, vamos a la guerra, pero por otro lado la probabilidad de que ocurra parece baja en este momento. No sabemos qué va a ocurrir mañana, no sabemos qué podría ocurrir más tarde, tal vez en la noche, o en una semana, o en un mes, o en un año, no lo sabemos. Sin embargo, es importante seguir de cerca la evolución de la situación y estar preparados para cualquier eventualidad. ¿Y preparados en qué sentido? En las consecuencias económicas que va a traer este conflicto. Y en ese sentido, las consecuencias para la región del Mar Negro es primero la militarización. La región se ha convertido en una zona altamente militarizada, con una mayor presencia naval de Rusia y una intensificación de la carrera armamentística en la región. Esto aumenta el riesgo de incidentes y conflictos accidentales. Es decir, tenemos que, si bien en el Mar Negro, uno de los mares importantes donde ocurre todo lo que tiene que ver con el transporte, el tránsito de barcos que traen productos a diferentes países del mundo. Es decir, es una ruta comercial muy interesante y en este momento se ve afectada. Es una de las tantas rutas que hay. Por otro lado, la inestabilidad y conflicto. La guerra ha aumentado las tensiones entre los países de la región, lo que podría desencadenar nuevos conflictos y desestabilizar aún más la zona. El impacto en la economía es grande, es grande. La guerra ha tenido un impacto devastador en la economía de los países ribereños del Mar Negro, especialmente en Ucrania. La destrucción de la infraestructura, los puertos y todo lo que conlleva a la salida al mar se ha visto afectada tremendamente. La interrupción del comercio y del turismo, la incertidumbre ha afectado gravemente a la región. Esta crisis humanitaria ha generado pérdidas, pero sin precedentes. Con millones de desplazados y de refugiados, la región del Mar Negro se ha convertido en una ruta importante para los refugiados que buscan escapar del conflicto. Yo me imagino que si yo estuviera en este momento
ahí lo primero que pensaría es en irme. Porque en este conflicto, en esta guerra, que es brutal, ¿cuántos inocentes han muerto? Es lo que yo siempre converso con las personas que tengo la oportunidad de hacerlo, obvio. Y digo, a ver, ¿cuántos jóvenes que no se conocen, jóvenes que no saben por qué están atacando a la persona que ven enfrente, como rusos que atacan a ucranianos o ucranianos que atacan a rusos? ¿Cómo es posible que esta gente está tan loca, the real crazy, están completamente locos de mandar a soldados, gente inocente, jóvenes, personas que no superan los 20, 25 años, las mandan a un conflicto, lo que generan, dividen a las familias? Lo más probable y lo que siempre sale en los medios es que ¿cuántos soldados rusos han muerto? Ya más de 10.000 soldados muertos, más de 10.000 familias que tienen que llorar a sus muertos, es una cosa pero impresionante. Ay. Por otro lado, esta guerra tiene también un impacto ambiental negativo en el medio ambiente de la región, con la contaminación de las aguas y la destrucción de los ecosistemas costeros. Alguien avísele, por favor, a todos estos progresistas medioambientales, por favor, que defienden a Rusia, que están destruyendo el medio ambiente para que vayan a salvar a los peces, las estrellitas y las algas que hay en el mar Negro, el mar Mediterráneo. Otra de las grandes disputas territoriales es la anexión de Crimea por parte de Rusia y las disputas territoriales en el Donbass. Recordemos que el Donbass, esta ciudad que ya fue ya tomada por los rusos, ahí se siguen desarrollando grandes conflictos. Esperemos a ver qué ocurre en unos días más, si el Donbass, esta república popular rusa en este momento, sigue siendo rusa o los ucranianos logran liberarla del yugo ruso y vuelve a la normalidad. Esperemos. Por otro lado, la anexión de Crimea, como decía, y la disputa del Donbass han revivido antiguas tensiones y podrían desencadenar nuevos conflictos en la región. Esperemos que esto se solucione pronto. A largo plazo, las consecuencias para el Mar Negro podrían incluir redefinir la esfera de la influencia. La guerra podría llevar una redefinición de la esfera de influencia en la región, con Rusia buscando consolidar su dominio y con otros países como Turquía, que ha sido un gran mediador en esta guerra. En ese sentido, Erdogan, el presidente turco, lo que busca es parar el conflicto, porque, a ver, esta guerra no solamente afecta al territorio ruso-ucraniano, también, como hablaba recién, también se afectan las vías marítimas, comerciales, y es ahí donde los grandes puertos que están en Turquía también se han visto afectadas. Entonces afecta a toda esa parte del mapa. Invito a las personas que puedan revisar los mapas. Es súper interesante a las personas que nos gusta la historia, la geografía, la geopolítica, revisar los mapas y ver todas las consecuencias que esto genera. Por otro lado, esto en unos años más va a generar un nuevo orden de seguridad mundial. La guerra podría conducir a la creación de una nueva arquitectura de seguridad para la región, con la participación de actores internacionales como la OTAN y la Unión Europea. Veamos si esto no se soluciona pronto, la OTAN y la Unión Europea tal vez tienen que modificarse, y también la ONU. Es increíble que la ONU lo único que dice es como que paren el conflicto, pero la ONU está creada ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? Si nadie la respeta. ¿Se acuerdan cuando Michelle Bachelet era la alta comisionada de los derechos humanos y luego tuvo que salir? No se presentó a la reelección del cargo de alta comisionada de los derechos humanos por el fracaso que tuvo en China con respecto a la violación de los derechos humanos en China, que lo escondió, ella que sufrió tortura en la dictadura de Pinochet y luego fue cómplice del silencio de la dictadura de Xi Jinping en China. Este escenario va a ser tremendo. En resumen, la guerra de Ucrania ha transformado profundamente la región del Mar Negro, con consecuencias que se van a sentir durante muchos años. La región se enfrenta a una serie de desafíos complejos, como la reconstrucción, la estabilización y la creación de un nuevo orden en materia de seguridad. Esto, por cierto, si se fijaron, cuando inició la guerra empezó una inflación producto de que el costo de los alimentos se vio afectado, es decir, hubo un impacto en la seguridad alimentaria global y latinoamericana. De eso vamos a hablar ya para ir cerrando.
Primero que todo, Ucrania y Rusia son grandes exportadores de trigo, maíz y otros cereales. Es decir, a todas las personas que les gusta comer Quaker, el Quaker está más caro. Y de hecho es increíble porque la avena y todos estos cereales que se ven afectados, ya el valor comercial al que comprábamos hace 4 o 5 años, en este momento está horriblemente caro, producto de que una de las consecuencias es el costo de las exportaciones, porque imagínense, ¿qué barco va a querer atravesar el Mar Negro para poder traer toda esta mercancía? No, se elevan los costos. Las personas que entienden de matemáticas, entienden de costos, van a estar de acuerdo conmigo que este conflicto, esta guerra, lo que genera es problemas económicos tremendos. Por otro lado, el aumento de los precios de los alimentos, de los granos, ha tenido un efecto dominó en los precios de otros alimentos, como el pan. Subió el pan, es increíble el valor del pan en Chile, los aceites vegetales, las pastas, lo que ha afectado especialmente a los países importadores de alimentos como muchos países de América Latina. Es decir, todo lo que pasa en el mundo afecta a América Latina. ¿Y por qué? Porque tenemos democracia enclenque, pues tenemos países que son gobernados por políticos que no han terminado la universidad, políticos que en Venezuela, como era un chofer de bus y que idea de economía tiene nada, como lo es Bolivia, que tiene un presidente plurinacional que se olvida que también la gente tiene que comer. Tenemos otros presidentes que son amigos de narcotraficantes. Es decir, todo lo que ocurra en Europa nos va a afectar a nosotros como América Latina. Por otro lado, estas consecuencias también vienen para Chile y con esto quiero cerrar. Chile, nuestro país, es relativamente autosuficiente en términos de producción de alimentos. También se ha visto afectado por la crisis. El aumento de los precios de los alimentos, al igual que en otros países, los precios de alimentos han aumentado enormemente, lo que ha erosionado el poder adquisitivo de los consumidores, especialmente de los más pobres. Por otro lado, también tenemos el impacto de la producción agrícola, la escasez de fertilizantes, que estos son traídos desde Rusia, en algunos casos, ha afectado la producción agrícola de Chile. A eso súmenle todos los costos que genera la misma inflación de la mala administración del gobierno de Boric, y a eso también súmenle todo lo que ocurre en las zonas agrícolas de Chile, desde la región de O'Higgins hacia el sur. En algunos casos, en algunos campos, como escuchaba hoy en las noticias, los dueños de los fondos han tenido que buscar guardias de seguridad armados. El problema es con estos grupos de terroristas que andan saqueando en muchos casos los campos. Entonces, por todo eso se ve afectada la agricultura. Súmenle el conflicto de la guerra rusa en Ucrania, súmenle también todas las malas medidas económicas que toma el gobierno de las transformaciones. Ahora, la dependencia de importaciones, Chile importa una parte significativa de sus alimentos. La crisis ha puesto manifiesto la vulnerabilidad del país con respecto a los mercados internacionales. ¿Cuáles son las medidas que ha tomado el gobierno? No, sí, tampoco vamos a ser tan duros con el gobierno de las transformaciones profundas, por ningún motivo. Los países latinoamericanos, incluido Chile, están buscando diversificar sus proveedores de alimentos para reducir su dependencia de Ucrania y Rusia. Es decir, están buscando aliados dentro de la misma Latinoamérica. Por otro lado, los programas de asistencia social, el gobierno, especialmente el de Chile, debería estar implementando programas de asistencia social para proteger a los sectores más vulnerables de la población de los efectos del aumento de los precios de los alimentos. Yo soy contrario a la idea de controlar la canasta básica, pero con el gran costo que implica todo esto, podría ser una medida interesante para evaluar. Aunque yo creo que la mejor forma de poder disminuir el precio de los alimentos es que dejen de cobrar tanto impuesto, y para eso deberían dejar de malgastar los recursos públicos. Pero, ¿qué quieren que les diga? Con respecto a esto, a este conflicto de la guerra en Ucrania, que ha tenido un impacto significativo en la seguridad alimentaria a nivel global y en Latinoamérica, incluido Chile, si bien los países de la región están tomando medidas para mitigar los efectos de la crisis, se espera que las consecuencias se sientan durante varios años. Damos las gracias a los auditores que nos escuchan hoy con respecto a este conflicto. Sé que tal vez para algunos es un poco complejo por entender, pero por otro lado,
Es importante estar al día con lo que está ocurriendo también en el mundo. La guerra en Ucrania ha puesto de manifiesto la importancia de contar con sistemas alimentarios más resilientes y sostenibles para hacer frente a los desafíos futuros. Es necesario continuar implementando políticas que promuevan la producción local de alimentos. Escuchen, señores del gobierno, la diversificación de los mercados y protección de los pequeños agricultores. Estos son consejos y tips que dieron algunos analistas y expertos desde la Unión Europea. Claramente, si el gobierno se preocupa del tema, pero estamos bajo el gobierno de las transformaciones profundas, así que no podemos esperar mucho. Lo que sí esperamos es que este conflicto termine. De lo contrario, como dicen los católicos, estemos confesados antes de partir, pero literalmente este conflicto ruso en Ucrania ha sido tremendo. Las consecuencias son devastadoras, tanto para la economía, tanto para todo. Vamos a subir algunas infografías a nuestras redes sociales, les invitamos a que las puedan ver y gracias por seguir la transmisión en Facebook el día de hoy. Que pasen una linda tarde, nos estamos viendo mañana con un programa bastante interesante, así que bueno, gracias por escucharnos y nos vemos mañana. Adiós.